Buenos días, estamos muy contentos que están aquí con nosotros, listos para alabar, listos para estudiar la palabra de Dios. Pues esperamos que todo esté bien contigo y con tu familia. Y pues antes de empezar vamos a orar. Señor, gracias otra vez por un día nuevo, Señor, por misericordias nuevas. Cada mañana, Señor, estamos pues listos para alabarte, para cantar, Señor. Límpianos, perdónanos por todo lo que hemos hecho malo, Señor, y pues ayúdanos a glorificarte en espíritu y en verdad. En el nombre de Jesús, amén. Para vivir, eres
alabarte solo a ti, Señor. Gracias por lo que nos das, Señor, porque como dice esta alabanza, Señor, tu palabra siempre, siempre va a existir, Señor. Gracias por todo lo que nos das. Perdona nuestros pecados, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Soy yo para que el gran rey me sienta así. Me encontró en mi perdición su amor por mí, oh su amor por mí. Libre soy en él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. Libre soy, Él me rescató, su gracia a mí. Aun siendo yo pecador, Él murió por mí. Él murió.
Gracias porque a pesar de las circunstancias, tú siempre eres fiel y porque de ti dependemos, Dios. Gracias te damos por ese infinito amor que tú nos das. Te pedimos que en este día, Dios, tú nos hables a través de tu palabra, Padre. Queremos escuchar tu voz y queremos que tú hables a nuestros corazones. Gracias te damos, Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues hola nuevamente, pues buen domingo allá en casa de parte de todos de los poquitos que estamos por acá. Te mandamos un saludo, un abrazo, esperando que pronto podamos reunirnos y pues continuamos con nuestro estudio en Marcos. Acompáñame ahí en tu Biblia a Marcos capítulo 15 versículo 21 y en lo que lo encuentras, en lo que llegas ahí, pues solamente repasar las actividades que estamos teniendo, pues la mayoría, si no es que todas, son en las plataformas digitales, y excepto los lunes estamos abriendo la iglesia de 11 de la mañana a 2 de la tarde para que vengas a depositar tu diezmo, tu ofrenda
aquí está la cajita para tu diezmo, aquí está la cajita para tus oraciones. Pues nada más agradecer por la fidelidad que tienen de venir a depositar sus diezmos. Sé que no es fácil, sé que no es lo más cómodo en estos momentos, pero es la única opción que tenemos. Así que si tienes oportunidad, aquí está abierta la iglesia para ti. También los lunes por la tarde, 7 de la tarde, estamos con nuestros discipulados. Pues estamos en distintivos, en Navegantes 1 y Navegantes 2, como saben, pues son por la plataforma de Zoom. Creo que debemos de dar gracias a Dios por eso, porque a pesar de las dificultades, a pesar de tener que estar acostumbrándonos, ha sido de bendición para los que hemos podido estar ahí. Es algo nuevo, pero yo creo que ha sido bueno también la forma en que Dios nos ha permitido llevar estas reuniones. Así que el lunes 7 de la tarde, pues ya estamos cerca de terminar los discipulados, y pues te animo a que termines con esto, a que sigas adelante. Miércoles pues estamos en nuestro estudio en Levítico. Terminamos, nos quedamos en el versículo 7 de capítulo 6 y seguiremos adelante en nuestro estudio en Levítico. Y la reunión se está transmitiendo los miércoles a las 7:30 de la tarde, noche. En los viernes generalmente los jóvenes se están reuniendo a las 7:30 también para tener su reunión de jóvenes por vía Zoom también, pero esta semana se va a detener. Entonces esta semana no busques la reunión, no va a haber, pero si tienes entre 13 y 25 años, pues te invitamos no a esta, sino a la próxima reunión, que igual va a ser por vía Zoom, y pues estás invitado. Es un tiempo, un espacio para que tú pases tiempo en la palabra, tiempo con el Señor. Y si te interesa, pues pídenos la contraseña para mandártela. Pues, y nuestra reunión general de domingo, nuestro estudio, que más que reunión ahorita es estudio en Marcos. Pues estamos por terminar el Evangelio de Marcos. Ha sido, creo, muy buen tiempo desde que Pastor Héctor comenzó a enseñarlo hasta el día de hoy. Creo que el Señor nos ha hablado, o por lo menos a mí me ha hablado durante este tiempo, y ya estamos muy cerca para terminar el estudio. Y pues igual los mensajes se están transmitiendo por la plataforma de YouTube. A partir de las 11 de la mañana el video está disponible para que te conectes ahí en tu casa. Incluso pues ahí en los comentarios, en el chat que tiene la aplicación, hemos estado saludando a algunas personas, y pues me da gusto que por lo menos por ahí podamos saludarles. Entonces, pues intégrate a las actividades que en su mayoría, o si no es que todas, son vía internet por este tiempo de contingencia. Y sin más, pues acompáñame en tu Biblia, Marcos capítulo 15, versículo 21. Y vamos a leer los primeros 3 versículos de nuestra porción del día de hoy, y después oramos. Dice versículo 21: y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz, y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera, y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Pues Dios bueno y Padre bueno, estamos aquí, Señor, o estoy aquí, Señor, pidiéndote, Señor, que
a través de estos versículos nos hables. Hoy, Señor, vamos a recordar, Señor, la cruz, Señor, ese lugar tan doloroso para ti, pero tan lleno de bendición para nosotros, Señor. En ese lugar, Señor, tú pagaste, Señor, nuestra deuda, Señor. Tú pagaste, Señor, nuestro pecado, Señor. En ese lugar, Señor, tú nos reconciliaste contigo, Dios. Y pues nada, Señor, pedirte que tu Espíritu Santo nos hable hoy. Pedirte que tu Espíritu Santo dirija, Señor, esta enseñanza hoy, Dios. Y pues Dios, antes de leerlo, pues nuevamente gracias, Señor, por lo que has hecho. Pido que allá en sus casas mis hermanos estén pues viendo este video, Señor, estén escuchando, Señor, esta palabra, Señor, y pues que sea de bendición para sus vidas, Señor. Aún, Padre, si hay alguien que no te conoce o alguien que se está resistiendo a rendirse a ti por completo, uses el día de hoy, Señor, tu Espíritu Santo, Señor, los convenza de pecado, Señor, y procedan al arrepentimiento, Señor. Y pues en tus manos benditas nos ponemos, Dios. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues Marcos, hoy veremos del capítulo 15, veremos los versículos del 21 al 47. Como título es así sencillo, es la cruz, porque es lo que hoy veremos. Hoy veremos ese camino hacia el Gólgota y lo que Jesús padeció en ese lugar. Y pues nada más para poner los versículos en contexto, desde capítulo creo 14 empezamos a ver a Jesús ahí en el Getsemaní, orando, pidiéndole al Señor que esto que está viviendo lo pasara de largo, pero sabemos que no fue así, que era la forma en que el Señor iba a redimirnos, que el Señor iba a pagar nuestro pecado. Y ahí en el Getsemaní Jesús ora, es molido, y cuando termina su oración va camino hacia Judas y hacia toda esta compañía que venía por él para hacerles frente, para entregarse. Y bueno, Judas lo traiciona con un beso y lo entrega a estos hombres, ¿no? que tanto querían la vida de Jesús para deshacerse de él. Después vimos, ¿no? en los capítulos anteriores a Jesús pasando por juicio, pasando por un juicio judío y pasando por un juicio romano. En ese momento Israel estaba colonizado por el imperio romano. Roma era quien decidía quién moría y quién no, era la ley en ese momento realmente. Ellos tomaban las decisiones importantes. Entonces sería en este juicio romano donde Pilato, pues al final de cuentas, lo entrega al pueblo de Israel para que le crucifiquen. No piden que Jesús sea degollado, no piden que Jesús sea apedreado, piden lo más cruel que existe o que existía en ese momento, ¿no? Piden la cruz para Jesús, piden una muerte llena de dolor, llena de tortura, y entonces Pilato entrega a Cristo. Pero vimos ahí, ¿no? que pues Jesús está ahí junto con Jesús Barrabás, y Pilato ofrece a Jesús para quedar libre, pero ellos prefieren que Barrabás quede en libertad. Y es nuestra historia, ¿no? Jesús muriendo en nuestro lugar, Jesús culpándose por nuestra culpa. Es nuestra historia la de Barrabás. Y al final, pues, después de todo esto, después de toda esa noche, de toda esa mañana, Jesús es entregado para que sea crucificado. Y lo último que vimos es ahí en capítulo 15, versículo 20, dice: después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Jesús va camino
al Gólgota. Y regularmente no divido el texto, pero si tomas nota, hoy veremos del versículo 21 al 22 el camino al Gólgota, de versículo 24 al 32 la hora tercera, qué pasó durante ese tiempo. En el versículo 33 veremos lo que pasó en la hora sexta. Del versículo 34 al 41 veremos lo que pasó en la hora novena. Y antes de comenzar a ver esto, simplemente recordar, si estás viendo esto por ahí en internet, el servicio del miércoles, comenté que vamos a celebrar la Cena del Señor. Pues vamos a recordar esto en esta predicación y al final celebraremos la Cena del Señor. Vamos a recordar ese nuevo pacto en la sangre de Cristo, en el cuerpo de Cristo. Así que prepara tu jugo, prepara tu galleta habanera, una galleta que tengas sin levadura para al final hacer esto, recordar esto. Y bueno, dice ahí versículo 21, y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, y venía del campo a que le llevase la cruz. Y lo primero que vemos aquí es que, como todo el evangelio de Marcos, Marcos hace un cambio de historia en historia, de historia en historia. Su relato tiene continuidad, pero no tiene pausa. Va de una escena a otra escena. Y en el versículo 20 nos dice que lo sacaron para crucificarle. Entonces Jesús va caminando hacia el Gólgota, y en este versículo nos dice que llega un momento en que Jesús ya no puede más, que Jesús ya está cansado, que Jesús ya tiene mucho dolor, y obligan a este Simón de Cirene a ayudar a Jesús. Y yo nada más pienso eso, ¿no? Va Jesús con este travesaño de madera en sus hombros, caminando hasta que ya no pudo. Y pienso que tal vez Jesús no durmió. Cuando está orando en el Getsemaní, recuerdas que ya era de noche. Jacobo, Pedro y Juan se quedan dormidos, vienen por él de noche. Después de eso inmediatamente lo llevan a Anás. Anás lo presenta a Caifás, le hacen este juicio falso, y en la mañana muy temprano otra vez el Sanedrín vuelve a hacer un juicio para llevarlo a Pilato. Y tal vez Jesús, y en cada evento, en cada momento Jesús sufre violencia. Hay golpes en su rostro, hay burlas, hay más golpes, hay más burlas. Y tal vez, y creo que no fueron horas sencillas para Jesús. Tal vez hasta este momento Jesús está pues muy cansado, ¿no? Ya está en lo último. Y también, no sé, piensa, tal vez Jesús no ha comido. Tal vez Jesús esa noche que fue la cena de la Pascua, que convivió con sus discípulos, que estuvo cantando salmos, fue su última cena, fue su última reunión con sus discípulos. Y tal vez Jesús no ha movido, no ha comido. Y piensa también, creo que esa última noche con sus discípulos fue especial. Jesús cenó con ellos, Jesús cantó con ellos. Jesús en el Evangelio de Juan nos dice que los discipula, ora por ellos, ora por nosotros. Jesús pasó una noche especial con sus discípulos. Y yo creo que podemos aprender eso, ¿no? Que cada momento que nosotros pasamos con Dios, con Jesús, con su palabra, debe de ser un momento especial. Debe ser un momento que debemos de valorar, que debemos de disfrutar el día de hoy, nuestro tiempo con Jesús. Hoy no podemos venir a la iglesia, y cómo lo extrañamos. Bueno, cuando podamos hacerlo, disfruta el tiempo como iglesia. Disfruta venir a cantar, abre tus labios a Dios, porque cada momento con Dios es especial.
También creo que debemos de aprender a disfrutar nuestros momentos con las personas que nos rodean. El día de hoy la mesa se comparte, pero es verdad que muchas veces está el celular ahí en medio de la reunión y ya no hay pláticas y ya solamente hay gente ahí. Gaby me regañaba a veces por eso, me decía, hey, deja tu celular a un lado y ponme atención. Y yo a veces con mi celular ahí en mano y digo, si tan solo hubiera contemplado y valorado simplemente para ver a mi esposa que hoy ya no está, dices, híjole, vale la pena dejar las distracciones para pasar un tiempo con los que te rodean. Vale la pena dejar las distracciones para pasar un tiempo con Dios. Quita a tu día, dale un tiempo al Señor. Pasa un tiempo especial con Dios. No sabemos si en un abrir y cerrar de ojos estaremos delante de su presencia y eso es mejor. Pero ¿por qué no empezar desde el día de hoy a disfrutar de esa compañía que tenemos con el Señor? El Señor Jesús pasó esa última noche con sus discípulos y quitando el Getsemaní, yo creo que el Señor disfrutó mucho esa última noche. Convivir con ellos, cantar con ellos, cenar con ellos, estar a la mesa con ellos. Vemos también, ¿no?, que durante los relatos veíamos de lo que leímos las semanas anteriores, cómo es que Jesús ha sido golpeado, ha sido maltratado, tiene golpes de caña en su cabeza, tiene flagelaciones en su cuerpo por las torturas que hacían los soldados, tiene escupitajos en su cara. Y todo eso iba agobiando y estresando el cuerpo del Señor. Le han puesto una corona de espinas en su cabeza y todo eso ha ido que sus fuerzas se vayan disminuyendo hasta el momento de caer y decir, ya no puedo. No han dejado en paz a Jesús desde esa noche hasta este momento del día. Y bueno, en este momento Jesús ha perdido sus fuerzas, ya no puede. Él era 100% Dios, pero también era 100% hombre. Su cuerpo está desgastado, su cuerpo ya no resiste. Ahora tiene que recorrer el Gólgota con un travesaño de madera de más de 20 kilos. ¿Has cargado 20 kilos en tu hombro? O sea, es mucho peso y a lo mejor podría pesar más. Un tiempo me tocó cargar estas cantidades y créeme, no es sencillo cargarlo. Y ahí va Jesús con todo este dolor cargando ese pedazo de madera. Y sabes, creo que tenemos un Dios que conoce perfectamente nuestro dolor, que conoce perfectamente por lo que estamos pasando. Si alguien sabe lo que está sufriendo, si alguien conoce tu corazón y ve la angustia que hay en él, es Cristo. Es Cristo, Él se hizo hombre y ha sufrido como hombre. Él te puede entender. Acércate a Él cuando estés en dolor. Acércate a Él cuando estés en angustia. Acércate a Él cuando no puedas más. Ahí está Jesús, lo vivió de una manera fuerte. Y la primera palabra que dice ahí, dice, y lo obligaron. Este hombre, Simón de Cirene, fue obligado a cargar la cruz de Jesús. Es decir, no tenía otra opción, no podía escoger. Y veo en estos versículos, o en este versículo, dos cosas. La primera es que muchas veces vamos a ser obligados a algo que no queremos hacer. Pero eso puede ser una bendición. Para Simón de Cirene lo fue. No quería tal vez cargar la cruz con Jesús. A lo mejor cuando le dijeron cárgalo, él se negó y por eso lo obligan. Pero a veces eso que nos obligan a hacer puede ser una bendición.
Un ejemplo de esto para mí es Héctor, nuestro pastor. Él no quería ir a Estados Unidos. Él estaba feliz aquí, contento aquí. Pero decidió ser obediente. Decidió, a pesar de ser obligado por Dios a ir allá, a hacerlo. Y yo creo que en esa obediencia Él va a encontrar bendición. Para mí es un ejemplo, por eso lo menciono. Pero en tu trabajo, en el día ordinario, tal vez seas bendecido por cosas que que te obligan a hacer. Tal vez en tu trabajo estás haciendo algo que no quieres hacer y lo haces, pero un día tal vez el Señor lo use para bendecirte. Así que pues no reneguemos tanto, no reneguemos tanto. Simón, creo, nunca olvidó esto. El decir, híjole, no quería, pero lo ayudé, pero le serví. Yo creo que se ha de haber convertido en el mejor día de su vida, en el día que más bendición pudo recibir. Y lo segundo es que Jesús no solamente está llevando en sus hombros un madero, Jesús realmente está cargando con los pecados del mundo. Está cargando con tu pecado, o estaba cargando con tu pecado, estaba cargando con mi pecado, con mi culpabilidad, con todo eso que a Dios le ofende de mi vida, o le ofendía porque nos ha salvado, pero con todo eso que a Dios ofende de la humanidad, eso que nos expulsó al hombre del huerto del Edén, el Señor ahora lo está cargando en sus brazos. Salmo 38, 1-4, David dice: Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira, porque tus saetas cayeron sobre mí, y sobre mí ha descendido tu mano. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Y ves como David dice, como carga pesada se han agravado sobre mí. David no podía cargar con su pecado. Tú y yo no podemos estar cargando con nuestro pecado. Nos consume, nos fastidia, nos cansa. Por eso el Señor nos dice: venid a mí todos los que estén cargados y trabajados, y yo os haré descansar. ¿Estás batallando con el pecado? Déjalo, ve a Jesús. Él ya lo llevó en un madero. Ve delante de Él, a sus pies, ve a la cruz, a entregarle todo eso que te estorba, todo eso que te fastidia. El Señor ya lo cargó por ti en ese lugar. Y entonces ahí va Jesús, aunque con ayuda, aunque con cansancio, aunque con estrés extremo en su cuerpo, no ha muerto en el camino. Su sangre aún sigue corriendo, a pesar de que ha perdido mucha. ¿Por qué? Porque Él iba a llegar hasta la cruz, iba a llegar hasta ese altar a pagar nuestra deuda. No iba a morir antes, no iba a morir de otra forma. Iba a morir en la cruz del Calvario. Ahí iba a entregar su espíritu. Ahí iba a respirar por última vez. Ahí iba a gritar por última vez del dolor. Y versículo 23 dice: y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y es un lugar donde se sacrificaban personas, donde iban a morir personas, criminales, los más bajos. Lo más vil iba a dar a ese monte, al monte de la calavera. Salmo 24, 3-5 dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Dice: el limpio de manos y el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Y aquí el Salmo nos dice: el único que puede subir al monte santo es Jesús, el limpio de manos y el limpio de corazón. Él era el único que podía subir a ese lugar. Nosotros no. Yo no podía llegar a ese lugar.
yo no era un limpio de manos, yo no era un puro de corazón. Jesús podía ir a ese lugar. Pero antes de llegar a ese lugar, antes de llegar al Monte Santo, Jesús dijo, o más bien Jesús pasó por el monte de la calavera, por el monte Gólgota. Hizo una escala antes de llegar a su Monte Santo. Porque si hubiera llegado al Monte Santo, iba a llegar solo. Iba a llegar solo, nadie le íbamos a poder acompañar. Si hubiera llegado al Monte Santo, tú y yo estaríamos en el monte Gólgota, muriendo. Tú y yo no podíamos visitar el Monte Santo sin que Jesús haya pasado por el Calvario. Y entonces Jesús pasa por el monte Gólgota y ahora nos limpia a todos por su sangre y ahora simplemente nos hace una invitación. Hey, ¿quieres venir al Monte Santo? ¿Quieres ser limpio de corazón, limpio de manos, puro de corazón? Cree en mí. Y entonces el Señor nos limpia de todo pecado y nos dice, ven. Y ahí vamos con Jesús, ahí vamos con el buen pastor. Ahora, por medio del sacrificio de Cristo, yo puedo ir con Él a ese lugar al cual no podía ir. Y el monte Gólgota ya no lo piso. Porque el Señor Jesús pasó por ahí primero. Y en verdad, ¿no quieres ir a ese lugar con Jesús? ¿No quieres ir al Monte Santo de la mano de Cristo? Yo sí quiero. Yo sí quiero. Y lo único que Él te dice es, cree. Cree en mí. Cree que yo soy el Hijo de Dios. Cree que yo soy tu Salvador. Y entonces ahí está Jesús llegando al monte que no le pertenecía por amor a nosotros. Dijo, no quiero llegar solo al Monte Santo. Vengan conmigo. Y pasa al monte de la calavera. Y dice versículo 23, y le dieron de beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Ahora se dice, comentarios dicen que esta era una solución para reducir el dolor. Ahora no sé qué tanto le podría haber reducido el dolor de lo tan maltratado que estaba ya el Señor Jesús. Pero este vino mezclado con mirra era para, pues como una aspirina, como cuando te pones pomada en una parte que te golpeaste, para reducir el dolor. Y me llama la atención que Jesús no quiso tomarlo, que Jesús dijo, no lo quiero. Aprendes mucho sobre el dolor cuando te encuentras en situaciones aquí. Y no quiero comparar el dolor que vi que sufrió Gaby, mi esposa, o la vida de Gaby, mi esposa, con la de Jesús. Pero en verdad, cuando ves a alguien sufrir así, cuando ves a alguien en extremo dolor, porque créeme, Gaby pasó unos dolores muy fuertes. Gaby fue pesadillas en vida. Y tú los ves y nada más los ves porque no puedes hacer nada. Llegó un momento en que el dolor era tan intenso, tan insoportable en la vida de Gaby, que le tenían que dar, ¿cómo se llama? Pues esos medicamentos muy fuertes para el dolor. Olvidé el nombre, pero bueno, le daban eso cada 3 horas, morfina. Gracias, Dani. Le daban morfina cada 3 horas para tratar de aliviar un poco su dolor. Y pues dices, está bien, pues que se lo tome, ¿no? Si eso le va a ayudar para que no se esté retorciendo del dolor, está bien. Y veo a Cristo que llegan con algo así y dice, no, yo no lo quiero. Y digo, Señor, ¿por qué? O sea,
estabas sufriendo. No aguantabas, no podías estar de pie. Te hubiera ayudado, te hubiera servido tomar eso para calmar un poco lo que estabas pagando por mí. O sea, no llegarías, si el Señor Jesús está pagando tu deuda, no llegarías con todo lo necesario para que Él sufriera menos. Yo creo que sí, ¿no? Le ayudaríamos tal vez. No, tómate esto. Estás pagando por mí, pero tómate esto. Y el Señor no lo quiso. Y el Señor no lo quiso. Y hemos estado viendo en Levítico estas semanas sobre el holocausto. Y cómo es que el holocausto tenía que ser consumido totalmente al fuego. No quedaba nada. Se ponía en el altar tal como era. Y veo a Jesús, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, no recibiendo esto para ser consumido al fuego totalmente. No poniendo, no adulterando nada para ser de olor grato a Jehová. Y creo que por eso dice, no quiero eso. Porque Él sabía que estaba siendo consumido totalmente. Porque Él sabía que no iba a quedar nada que sacrificar. Está rechazando cualquier cosa que lo hiciera indigno de ser aceptado por Dios. Y en su momento de dolor, de angustia, yo lo hubiera tomado. Y el Señor dice, no, mi pecado era tan grande, tan asqueroso. Y el Señor dice, no, así como voy. Y Marcos y los evangelios creo no nos dan muchos detalles acerca de ese camino, del lugar donde está Poncio Pilato al lugar de la calavera. Aún no se sabe exactamente dónde está este lugar de la calavera, pero de ahí al monte Gólgota caminó el Señor Jesús con todo esto encima, con todo este sufrimiento encima. ¿Y qué pasó después? Dice versículo 24, cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Y aquí vemos que era la hora tercera cuando crucifican a Jesús. La hora tercera son las 9 de la mañana. Es temprano. Estos hombres yo creo fueron tal vez 6, 7 de la mañana con Pilato, y durante ese tiempo hasta el momento en que Jesús llega al Gólgota, pues dan las 9 de la mañana. Y vemos que antes de que cuando fue crucificado el Señor Jesús, estos hombres, dice, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Y pues esto era una cosa, ¿no? Era primero para que se cumpliera la profecía en el Salmo 22, 18, puedes leerlo en casa. Y otra cosa que veo aquí pues es la deshonra a Jesús, ¿no? Jesús ahora está desnudo, tal vez solo con un taparrabos, porque según las leyes judías era lo que se permitía, ¿no? No los podían dejar desnudos en totalidad, pero su cuerpo está al descubierto, se pueden ver sus heridas, se puede ver cómo corre la sangre por su cuerpo, se puede ver cómo respira. Y ahí está Jesús siendo expuesto. Ahora lo tercero, ¿para qué querrían su túnica, no? Bueno, ya vimos uno que era para que se cumpliera la escritura, pero realmente ¿para qué querían su túnica? No sabemos. Juan nos dice que toman una parte de su vestido y la parten en 4 y eso es lo que reparten, pero aún tenía una túnica completa, y esa es la túnica que ellos dicen, vamos a echar suerte sobre ella y a ver quién se la queda. Y no sé para qué querían la túnica de Jesús realmente. No sé para qué querían ese pedazo de tela. Y no sé, pero yo he escuchado mucho sobre la Santa Túnica, que es supuestamente esta túnica que el Señor Jesús usó en ese día, con el sudario de Turín, este capullo o esta tela que
con la cual envuelven a Jesús, que dicen que es el con el que estaba sepultado. He escuchado hasta de las astillas de la cruz, que te traemos una astilla de la cruz de Cristo. Pero sabes, si quieres algo de Jesús, quédate con lo que Él realmente te quiere dar. ¿Y qué nos quiere dar Jesús? Juan 10:10, el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Si te vas a quedar con algo de Cristo, quédate con la vida que Él te ofrece. Quédate con la vida que Él te da, con su amor, con su misericordia, con su santidad, con su bondad. Acepta el regalo de Dios. El Señor te quiere dar gracia. Y no necesitamos túnicas, no necesitamos astillas, no necesitamos un sudario. Lo que necesitamos es a Él. Así que acércate a Él, búscale a Él, tómalo. Toma ese regalo que el Señor te está dando. Y ahí vemos nuevamente, ¿no? Como dice que era la tercera hora cuando le crucificaron. De la noche, pues al día de hoy el cuerpo de Jesús ya está cansado. Y aún ya caminó con la cruz, aún ya fue golpeado, aún ya pasó por juicios. Y ahora lo acuestan en el piso con ese travesaño de madera para clavarlo. Toman un martillo, toman unos clavos, los fijan a la madera y en un acto cruel atraviesan sus manos, atraviesan sus pies. Y entonces lo levantan. Imagina el dolor, ¿no? ¿Te has pegado con un martillo? O sea, imagínate que te atraviesen las manos. ¿Te has pinchado con una astilla? ¿Con una astillita? Lo que duele. Imagínate que atraviesen tus pies. Y esto era un acto cruel. La cruz era tortura. Era reservado para los peores. O sea, Jesús está muriendo como el más vil de todos los hombres en ese tiempo. Y ponte ahí, ¿no? Imagínate ahí en ese momento. Tú estás ahí viendo y de repente ves este acto cruel. Ves cómo lo levantan, ves su cuerpo desnudo, siendo clavado, siendo exhibido de una manera cruel. Y no solamente eso, ¿no? Su respiración cómo estaba. Normalmente vemos en las iglesias, ¿no? La cruz. Vemos los Cristos en las paredes de la casa y vemos un Jesús así muy, muy tranquilo, ¿no? Muy, muy en paz. Pero imagínate cómo estaba ahí luchando no por su vida, luchando por nuestra vida, ya moviéndose, tratando de respirar, no pudiendo hacer nada más que moverse un poco, sofocado. Y ahí está Jesús. ¿Y qué hizo Jesús para ganar eso? Dio vista a los ciegos, dio perdón de pecados, resucitó a Lázaro, habló la palabra, salvó a una mujer que todos querían matar. O sea, no hizo nada malo, lo vimos las semanas pasadas, inocente totalmente. Él no merecía ese lugar, yo sí. Pero imagínate, él ha estado desde siempre con su pueblo, estuvo con ellos cuando salieron de Egipto, estuvo con los amigos de Daniel cuando los echaron al horno. Él ha estado con ellos durante estos 3 años y aún así dicen, tú eres el peor, tú mereces esta cruz. Y creo que no merecía ese lugar.
Y creo que la pregunta no es qué hizo Jesús para llegar a ese lugar. La pregunta es qué hice yo para que Jesús llegara a ese lugar. Si Jesús está en esa cruz, es por lo que nosotros hicimos. Es por nuestro pecado. Él era justo, Él era santo, Él no conoció el pecado. Y entonces Él está ahí por nuestro pecado. Y ahora está sufriendo delante del mundo colgado en un madero, sufriendo por mi maldad. Mi maldad lo llevó a ese lugar para que yo pudiera recibir perdón. Y después, cuando lo levantan, dice, y el título escrito en su causa era Rey de los Judíos. Y vemos que aquí Juan, el Evangelio de Juan nos dice que ponen este título en hebreo, en griego y en latín. O sea que cualquiera que pasara por ahí podía entender en su idioma perfectamente lo que estaba escrito. Podía entender realmente que la persona que está ahí es el Rey de los Judíos. Y sabes, hoy tenemos la Biblia traducida en muchos idiomas para ver esto, que el Dios que habla de Génesis, Apocalipsis, es el Rey de los Judíos, y cualquiera lo puede entender. Cualquiera que lo lee lo puede entender. Y por lo tanto cualquiera puede ser redimido. El Señor ha dejado su palabra y ahí está el Señor Jesús colgado con este título de Rey. Después nos dice versículo 27, crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Igual por los evangelios paralelos sabemos que eran unos delincuentes, que ellos merecían estar ahí. Y ponte ahí a un lado, porque tú también o nosotros también merecíamos estar ahí por nuestro pecado. Pero vemos en esto que aquí se nos da el ejemplo de lo que es la misericordia de Dios. Uno se está burlando creo que los dos se están burlando de Cristo, pero en algún momento uno lo entiende. Uno lo entiende y le dice, por favor, o sea, sálvame. Y el Señor Jesús le dice, de cierto, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Solo se lo dice a uno. Y así es. Quien cree en Él va a estar con el Señor en el paraíso. Quien no cree en Él va a ir a la perdición eterna, a un lugar donde la presencia de Dios no está ahí. Las palabras que Dios dijo solo iban dirigidas a una persona, al que decidió creer en Él. Juan 17, 25, 26 dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? No hay otro camino. Y podrán decir, los cristianos son egoístas, no dejan que otra religión salve. Pero es que velo, o sea, el único que está pagando por tus caminos, por tus pecados, es Jesús. Y el único que te pregunta es, ¿crees esto? Y hazte un examen y pregúntate sobre quién es Jesús. Y yo te recomiendo que le creas. Al final de los días, cuando todo este mundo pase, estaremos con Él en el paraíso. Lugar hermoso. Lugar sin pecado. Y versículo 28 dice, se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Esto es Isaías 53, y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, bah, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas, a otros salvó, y a sí mismo no puede salvar.
el Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con Él le injuriaban. Y vemos aquí que los que pasaban, ¿no? Y me imagino que tal vez son estos hombres que cuando Jesús entró una semana antes decían: Hosana al Hijo de David, sálvanos hoy. Y ahorita están diciendo: sálvate a ti mismo. Los principales, ¿no? Pues era su deleite este momento. Y aún los que estaban en la cruz se burlaban de Él. Y yo nada más pienso en que tal vez esto no es de la Biblia, eso solamente yo me lo imagino, que ahí está cerca Nicodemo, aquel hombre que se acercó a Jesús de noche para hablar con Jesús. Y el Señor Jesús le habla de esta nueva vida, de una vida en el Espíritu, y al final le dice: Nicodemo, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y me imagino a Nicodemo pensando en esto: y como Moisés le levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y de repente ve a Jesús ahí y entiende. Dice: no nos iba a libertar con armas, no venía con ejército, no venía a libertarnos de pie, venía a libertarnos en la cruz del Calvario. Y lo entiende Nicodemo, si es que estaba ahí. Me imagino que estaba ahí, porque después él va con José de Arimatea para sepultarle. Y entonces Nicodemo entiende que la vida que Jesús ofrece no era la vida de aquel conquistador mesiánico que todos esperaban, sino la vida de aquel siervo humilde que iba a dar su vida en la cruz del Calvario. Y entonces allí está Jesús en la cruz colgado, sangrando, sufriendo, para que nosotros creamos que Él es el Cristo, el Hijo de Dios, que vino a este mundo a pagar por nuestros pecados para darnos vida y vida en abundancia. Es lo que quiere Jesús. No vino a condenarte, vino a salvarte. Y nada más nos dice: porque quiero que lo creas. Y cuando le creemos, nos da esa nueva vida la cual le platicó a Nicodemo. Y entonces hasta aquí el Señor Jesús lleva ya 3 horas colgado en un madero, 3 horas crucificado. Hay unos que dicen que hasta duraban días, no sé cómo soportaban eso. Y dice el versículo 33, cuando vino la hora sexta, es decir, mediodía. ¿Tú conoces el sol de mediodía cómo es? ¿Tú conoces lo mucho que cala, lo mucho que fastidia el sol de mediodía? Bueno, no había sol, dice. Y cuando vino la hora sexta, cuando era mediodía, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. 3 horas de oscuridad y Jesús sigue clavado. Jesús lleva ya 6 horas en el madero y durante 3 horas vino oscuridad. Y ahora pues imagina, ¿no? Estas 3 horas o 6 horas de sufrimiento continuo, luchando por respirar, luchando para sostenerte, soportando las burlas. No hay nadie que lo ayude en el profundo dolor de su angustia. Y de repente todo se vuelve oscuridad. Y dices, pues ¿qué pasó? No te pondrías a pensar qué está pasando. Pero solo tengo un pensamiento acerca de esto. Mientras todo está oscuro, mientras nadie ve la luz, hay alguien que no puede ser opacado.
Aún en su momento de más dolor y angustia, Jesús estaba alumbrando a los hombres. Juan 1 dice, versículo 8. No era él la luz, hablando de Juan el Bautista, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo fue hecho, por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad para ser hechos hijos de Dios. Y versículo 5 dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Jesús es luz. A Jesús ni la muerte lo pudo oscurecer, ni esas tinieblas que llegaron en ese momento lo pudieron quitar su luz. Él resucitó de los muertos para darnos vida. Él era el único que estaba ahí con luz cuando el mundo estaba en oscuridad. Ahora hay tinieblas en tu vida. Hay algo oscuro en ella. Ven a Jesús. Ven a Jesús, acércate a Él. Él es luz, te quiere sacar de ese lugar. Cuando la luz resplandece, te va a mostrar todo lo que está mal, pero no te va a dejar igual, te va a ayudar, te va a restaurar. Y versículo 34, y a la hora novena, es decir, las 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactini, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban ahí al oírlo decían, mirad, llama Elías. Y vemos esto, ¿no? Que en ese momento Jesús se siente solo, se siente desamparado. ¿Y por qué no? ¿Por qué? Creo que el Señor Jesús, como dice su palabra, el que no conoció pecados por nosotros se hizo pecado para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él. En ese momento que está sufriendo soledad, dolor, angustia, está sintiendo lo que nosotros sentimos, la separación de Dios. Si algo hace el pecado es separarnos de Dios. Estaba ahí cargando con nuestros pecados a tal grado que sintió ese dolor que nuestro espíritu siente por su Creador. Tal vez tu carne no lo siente, tal vez te gozas en el pecado, pero tu espíritu se siente solo porque no está con su Creador. Jesús estaba enfrentando y experimentando las consecuencias del pecado, ser abandonado por Dios. El Señor lo tenía en sus manos y lo suelta para ser quebrantado. Y ahí está Jesús como cayendo, solo, sintiendo todo el dolor. Al Señor Jesús le causaba dolor el pecado. Y nosotros a veces nos gozamos en Él. Y entonces ahí está Jesús. Ahí está Jesús sintiendo el más profundo dolor que es sentirse lejos de su Padre. Yo creo que si algo le dolió al Señor Jesús más que cualquier otra cosa fue esto. Sentir el abandono del Señor, aunque no fue completo. Y dice, y corrió uno, versículo 33, y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Y ahí Jesús murió.
El Evangelio de Juan nos dice que Jesús fue quien pide de beber. En Juan 19, 28, 30 dice: después de esto, sabiendo que ya todo estaba consumado, el Señor Jesús en ese momento dice: ya está el pago por la deuda. Dijo, para que se cumpliese la escritura: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon de vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Y el Señor, me imagino, pide de tomar simplemente para hacer estas declaraciones. Simplemente para decir: consumado es, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y entonces Jesús muere. Y entonces Jesús hace el pago total por mis pecados. Consumado es, un pago total. Ya no soy deudor. Mi vida ahora le pertenece a Cristo y soy justificado por medio de Él. Jesús murió y terminó la voluntad del Padre, que era redimirnos, que era salvarnos. Y versículo 38, después de que Jesús muere, dice: entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo. Y hemos visto en Éxodo el significado de este velo. No era para separar al hombre de la presencia de Dios. Solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año a este lugar santísimo. Y entonces el Señor rompe ese velo. ¿Notas cómo se rompe de arriba abajo, como si el Señor lo estuviera rompiendo? Se rompe de abajo arriba. Y entonces el Señor quita esta división ante el trono celestial, quita esta pared que nos impedía llegar ante la presencia de Dios. Y ahora está abierta para todos, para todo aquel que cree. Está abierta por medio de la muerte de Jesús. Si Jesús no hubiera expirado nunca, si Jesús no hubiera muerto nunca, ese velo estaría ahí impidiendo que nosotros pudiéramos llegar a su presencia, pero ese velo fue roto y ahora el Señor nos dice: pásenle. Les mostré el mapa y ahora está abierto, pásenle. El Señor Jesús dice: nadie viene al Padre si no es por mí. Y ahora todos podemos pasar por ahí. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado, así dijo: verdaderamente este era el Hijo de Dios. ¿Y qué convenció al hombre? ¿Qué convenció al hombre? Mateo 27, 51, 54 dice: he aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron, se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, o sea, gente resucitando. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Imagínate, se muere tu abuelito y de repente te lo topas en tu casa otra vez. Qué loco. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que le habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Ven temblor, ven piedras rotas, ven hombres resucitar. Y creo que no fueron los hechos realmente lo que los hizo creer en Jesús. Creo que este hombre escuchó la voz de Jesús, escuchó las palabras de Jesús. Él escuchó cuando Jesús dijo: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando el Señor dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, consumado es. Ellos escuchan la voz de Jesús y Romanos 10, 17 nos dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios.
escuchan a Jesús y después pasa todo esto y dice, verdaderamente este era el Hijo de Dios. No quieras que la gente venga a Cristo si no estás predicando el Evangelio con tu vida y con la palabra. Tienes que ser ejemplo y tienes que predicarla. Pero si no eres ejemplo, no tienes autoridad para predicarla. Y entonces el Señor puede sacudir nuestras vidas. El Señor puede sacudir tu vida el día de hoy si escuchas la palabra de Dios. Hebreos 12, 25 al 26 dice, mirad, no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon a los que amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Si el Señor puede conmover o mover el cielo y la tierra, puede mover el corazón más duro y más entenebrecido con su palabra, con esa palabra que es una espada de dos filos que penetra nuestro corazón. Y termina el texto y dice, también a algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo, de Jacobo el menor y de José y Salomé, quienes cuando estaban en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Entonces aquí nos dice, ¿no?, que estaban María Magdalena, María su madre, sus hermanos. También Juan nos dice que él estaba ahí. Lucas dice que allí estaban todos sus conocidos. Tal vez estaban Pedro, Jacobo, Andrés, Felipe, Tomás, todos ahí, viendo, dice ahí, mirando a Jesús, viendo cómo Jesús estaba siendo atormentado, viendo cómo Jesús estaba muriendo. Sabes, yo entiendo mucho del dolor por lo que pasé con mi esposa. La última noche que pasé con Gaby fue horrible. O sea, fue una noche tan dolorosa, tan espantosa, tan tormentosa, que yo sinceramente quisiera borrar ese día de mi mente. Pero no puedo. Ver morir a la persona que más amas es difícil. Ahora, este que está muriendo es la persona que más te ama. Lo dio todo por ti. Lo dio todo por ti y ahí están todos ellos viendo. Imagina el dolor de su madre al ver cómo está su hijo. El dolor de sus amigos que estuvieron 3 años con él, escuchándolo, cantando, comiendo, viendo milagros. Están ahí presenciando cómo Jesús murió, un acto cruel. Personas que se gozaron con Cristo, ahora están pasando la peor de sus tardes, el peor día de su vida. Ver cómo muere la persona que más te ama. Pero ¿sabes qué? El Señor Jesús les dice en Juan 16:20, de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Y vemos eso, el mundo está contento, el mundo está burlándose de Jesús, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. ¿Y cómo podía transformarse esa noche de dolor, esa tarde de dolor, esa tarde de sufrimiento, de ver a su Creador, de ver al Cristo, al Hijo de Dios morir? ¿Cómo se podría transformar ese día en algo que les daría gozo si fue algo terrible? ¿Cómo podrían encontrar gozo después de ver lo que están viendo?
Jesús les había dicho, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Esperanza. El domingo lo iban a volver a ver vivo. El domingo se iban a reencontrar con Jesús. La muerte no lo pudo contener. Una piedra, una roca no era obstáculo para Jesús. Lo vieron morir de una forma tan cruel, pero lo vieron resucitar. Y entonces esa tarde de dolor se convirtió en gozo porque Jesús vive. Y esa también es nuestra esperanza. Que en un abrir y cerrar de ojos le volveremos a ver al más hermoso de los hijos de los hombres, en quien la gracia se derramó. Y junto con él, todos los santos, toda la iglesia. Y esa es nuestra esperanza, que sí, Jesús murió por nuestros pecados de una forma terrible, que sus amigos, su familia y los que él salvó lo vieron morir y se atormentaron esa tarde, pero el día de resurrección llegó, y el día de resurrección va a llegar para nosotros. La historia no terminó ahí. La historia no terminó en la cruz. ¿Es necesaria la cruz? Sí, porque ahí el Señor nos redime, pero también confiamos en un Dios vivo, un Dios que nos ama. Y pues la semana que entra vamos a ver estos testimonios de estas personas que vieron a Cristo resucitado. Y vamos a terminar con la cena del Señor. Acompáñame a Salmo capítulo 22. Dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Se te hace común? Lo acabamos de leer. ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen. Estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él. Sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto seco, mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me ha puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado y me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan.
Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi boca echaron ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida, y sálvame de la boca del león, y líbrame de los cuernos de los búfalos. Anunciaré tu nombre a mis amigos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificarle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él le oyó. De ti será mi alabanza en la congregación, mis votos pagaré delante de los que me temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová, los que le buscan, vivirá vuestro corazón para siempre. Se acordarán y volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque de Jehová es el reino y él regirá a las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra, y se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo, aun el que no puede conservar la vida a su propia alma. La posteridad le servirá. Esto será contado a Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia a pueblo no nacido aún. Anunciarán el que hizo esto. Y lo lees y sabes de quién está hablando. Lo acabamos de ver, de Jesús. Así que acompáñame a 1 Corintios 11, versículo 23. Porque yo recibí lo que del Señor también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí. Y antes de que lo tomes, ponte a cuentas con Dios, pídele perdón y vamos a orar. Señor, pues gracias, Señor, por tu sangre derramada. Gracias, Señor, por tu cuerpo, Señor, que fue molido, que fue partido, Señor, por mis pecados, que fue partido por mis pecados. Señor, nos has dado todo, Señor, nos has salvado, Señor, en esa cruz del Calvario, Señor, tú nos sanaste, Señor. Todo el castigo de nuestra paz fue sobre ti por tu llaga, Señor. Ahora somos todos curados. Gracias, Dios. Puedes tomar el pan. Asimismo, también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta es mi copa, el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Y Señor, como dice el Salmo, Señor, tu sangre fue como cera, Señor, que se derrite, Señor, sobre la vela, Señor. Una tras otra, chorro tras chorro, golpe tras golpe, Señor, tu sangre fue derramada. Una corona de espinas, Señor, sangre cayendo sobre tu rostro, Dios. Pues gracias, Dios. Gracias, Señor, porque tú nos has dado vida, Señor, por medio de tu sangre, Señor. Tu sangre preciosa aplacó la ira de Dios, Señor, que nos tocaba. Tu sangre preciosa nos ha perdonado. Tu sangre preciosa nos ha lavado. Tu sangre preciosa nos ha dado vida, Dios. Te lo agradecemos, Señor. Amén. ¿Puedes tomar la copa? Y dice: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Oramos y quedamos despedidos. Pues Dios bueno y Padre bueno, Señor, es nuestra esperanza, Señor, el algún día ver las heridas, ver, Señor, las marcas, Señor, de aquel que nos salvó. Señor, anhelamos ese día, anhelamos ese momento, Señor. Pero mientras llega, Señor, enséñanos a estar alertas, enséñanos a velar, Señor, a vivir para ti de una manera digna, Señor.
Yo te pido, Señor, por el que se resiste a tu palabra, se resiste a ti, lo salves hoy. Creemos, Señor, que ese día, Señor, postrero, estemos todos ahí, Señor, los que más se puedan, Señor, por favor. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Pues Dios te bendiga, nos vemos por acá el miércoles y pues gracias por seguir este mensaje.